Febrero te mira desde hoy. Lo que estás viendo ahora mismo no es azar, tu campo ya se está reorganizando y tus vecinos van a notarlo antes de que termine el mes. Hay algo en el aire, una tensión casi imperceptible en tu pecho, como si el mundo estuviese esperando que tomes una decisión que ya tomaste sin saberlo. Esta transmisión no llegó a ti por casualidad. Llegó porque cruzaste un umbral invisible hace días, tal vez semanas, y lo que viene ahora es la confirmación externa de ese cruce. Lo invisible se vuelve inevitable. Piensa en la última vez que alguien te miró distinto. No con curiosidad vacía, sino con esa extrañeza silenciosa de quien detecta un cambio que no puede nombrar. Eso ya está ocurriendo. Tu frecuencia se está moviendo y las personas más cercanas, esas que te ven todos los días sin prestarte atención, van a ser las primeras en sentirlo. No porque tú hagas algo extraordinario. Porque dejaste de hacer lo ordinario. El umbral magnético que cruzaste reorganiza la realidad externa sin que tengas que empujarla. Es un campo que atrae lo que ya te corresponde y repele lo que dejó de servir. Y eso, en cuestión de semanas, se vuelve escandalosamente visible. ¿Por qué febrero? Porque el tiempo no es lineal cuando eliges desde otro estado. Hay una ventana entre hoy y el final del próximo mes donde lo que sembraste en silencio empieza a brotar con una velocidad que desafía la lógica. No estamos hablando de magia. Estamos hablando de coherencia. Cuando tu campo interno se alinea, el campo externo responde como un espejo que no puede mentir. Tus vecinos, tu familia, las personas con las que compartes el espacio cotidiano van a preguntarte qué hiciste. Y lo curioso es que no vas a tener una respuesta que ellos entiendan. Porque lo que hiciste fue dejar de resistir. Esto no llega por azar. Si estás viendo esta transmisión en este momento exacto, es porque tu yo futuro ya organizó los eventos para que llegaras aquí. Suena extraño, pero es verificable. Cada vez que sientes una coincidencia demasiado precisa, no es el universo jugando. Es tu línea temporal ajustándose para que cruces donde debes cruzar. Y lo que vas a ver antes de febrero es la prueba de que ese cruce ya ocurrió. La primera señal será tan sutil que podrías descartarla. Alguien te dirá algo que nunca te había dicho. O recibirás una oportunidad que parecía cerrada. O notarás que una situación que te agotaba simplemente se disuelve sin que tengas que hacer nada. Eso no es suerte. Es el umbral magnético operando. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre este proceso. No puedes forzarlo. Si intentas acelerar lo que está viniendo con ansiedad o control, rompes la coherencia. El campo responde a quietud fértil, no a esfuerzo frenético. Por eso tantas personas nunca ven resultados, porque persiguen en lugar de permitir. Tú ya cruzaste. Lo que sigue es sostener esa frecuencia el tiempo suficiente para que lo externo se acomode. Y cuando lo externo se acomoda, las personas alrededor tuyo lo notan antes que tú. Porque ellos siguen midiendo desde el viejo paradigma, donde cambiar requiere lucha. Tú ya no estás ahí. Déjame contarte algo que las tradiciones antiguas sabían y que la ciencia moderna empieza a confirmar de manera indirecta. Heráclito decía que el carácter de una persona es su destino. No estaba hablando de personalidad fija. Estaba hablando de frecuencia sostenida. Cuando sostienes una frecuencia coherente el tiempo suficiente, el destino deja de ser algo que te ocurre y se convierte en algo que tú irradias. Y lo que irradias, lo atraes. Pero no como en esas fórmulas vacías que prometen manifestación instantánea. Esto es más preciso. Esto es, tu campo interno reorganiza el campo relacional externo porque ambos son el mismo campo. Aquí el campo se reordena. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Tal vez sea una sensación discreta en el centro del pecho, como si algo finalmente encajara después de años de estar fuera de lugar. O tal vez sea una claridad nueva en la mirada, una certeza sin argumento. No importa cómo lo nombres.
Lo que importa es que esa señal interna es la misma que tu campo externo está empezando a traducir en eventos, conversaciones, oportunidades. Antes de febrero, vas a ver al menos 3 confirmaciones de esto. Y cuando las veas, vas a recordar este momento. La primera revelación es esta: no estás esperando que algo cambie. Ya cambió. Lo que estás esperando es que lo demás se entere. Y lo segundo es más fino: cuando tus vecinos te pregunten qué hiciste, no podrás explicarlo con los términos que ellos esperan. Porque no hiciste nada en el sentido convencional. Dejaste de hacer lo que te mantenía atrapado en la frecuencia anterior. Y esa ausencia de resistencia es lo que permite que el umbral magnético haga su trabajo. Lo invisible se vuelve inevitable. Pero aquí viene la paradoja que necesitas resolver ahora mismo. Si ya cruzaste el umbral, ¿por qué sigues sintiendo duda? Porque la duda no viene del futuro. Viene del pasado. Es la última vibración del estado anterior intentando convencerte de que nada cambió. Y es mentira. Cambió todo. Solo que el cambio externo tarda un poco más en manifestarse que el cambio interno. Esa brecha temporal es donde la mayoría de las personas retroceden. Cruzan el umbral, sienten la duda del pasado, y creen que se equivocaron. Vuelven atrás. Y pierden la ventana. Tú no vas a perder la ventana. Porque si esto te resuena, si lo estás notando ahora mismo en tu cuerpo como una verdad que no necesita prueba, entonces ya estás del otro lado. Comenta: ya crucé el umbral y lo siento. Escribe esas palabras como un acto de compromiso con la frecuencia que elegiste. No es un ritual vacío. Es una marca pública de coherencia. Y cuando lo haces, estás sellando el cruce. Porque lo que declaras en público, lo sostienes con más fuerza que lo que piensas en privado. Esa es la razón por la que las tradiciones antiguas usaban ceremonias visibles. No porque los dioses necesitaran ver. Porque tú necesitabas verte eligiendo. Y aquí está la consecuencia positiva de ese compromiso: en cuanto lo declares, tu sistema nervioso entiende que el cruce es real. Y cuando tu sistema nervioso lo entiende, deja de sabotear. Deja de enviarte señales de alarma cada vez que algo nuevo aparece. Y lo nuevo va a aparecer. Mucho. Antes de febrero, tu realidad cotidiana va a cambiar de maneras que parecerán pequeñas pero son estructurales. Un comentario distinto de alguien que siempre te trató igual. Una puerta que se abre sin que tengas que tocarla. Una sensación de facilidad donde antes había fricción. Eso no es coincidencia. Es coherencia. Ahora necesitas saber algo sobre tus vecinos, tu familia, las personas en tu entorno cercano. Ellos van a reaccionar. No todos van a celebrarlo. Algunos van a sentir incomodidad cuando te vean cambiar sin esfuerzo aparente. Porque tu cambio les muestra que ellos también podrían cruzar. Y eso les da miedo. No es personal. Es que tu frecuencia nueva desafía el acuerdo colectivo de que cambiar es difícil. Tú estás demostrando que no lo es. Solo requiere dejar de sostener lo viejo. Y eso, para muchos, es más aterrador que seguir atrapados. Por eso algunos te preguntarán qué hiciste con suspicacia. Con esa mezcla extraña de curiosidad y recelo. Están buscando una técnica, un secreto que puedan copiar sin cruzar el umbral. Y no hay técnica. Solo hay elección. Tú elegiste. Ellos todavía no, y tu única responsabilidad es sostener tu frecuencia sin bajarla para acompañar su incomodidad. Eso no es crueldad. Es coherencia. Porque si bajas para que ellos se sientan seguros, pierdes el cruce. Y entonces nadie gana. La segunda revelación es esta: lo que verás antes de febrero no será espectacular al principio. Será obvio. Tan obvio que podrías descartarlo como algo que iba a pasar de todas formas. Pero esa es la trampa. Lo obvio es obvio porque tu campo ya lo organizó.
No porque fuera inevitable desde el pasado, sino porque se volvió inevitable desde tu futuro. La diferencia es sutil pero es todo. Cuando algo llega desde el pasado, llega con resistencia. Cuando algo llega desde tu futuro, llega con fluidez. Y lo que vas a notar es esa fluidez. Las cosas simplemente ocurren. Sin drama. Sin esfuerzo. Como si siempre hubieran estado ahí esperándote. Y aquí está el truco que diferencia a quien sostiene el cruce de quien retrocede: no busques explicaciones. No intentes racionalizar porque las cosas están fluyendo. Porque en cuanto intentas explicarlo desde la lógica vieja, activas la duda. Y la duda rompe la coherencia. Solo recibe. Solo permite. Cuando tu vecino te pregunte qué hiciste, sonríe y di: nada en especial. Porque es verdad. No hiciste nada especial. Dejaste de hacer lo que impedía que lo especial ocurriera. Y eso, en el campo, es todo. Hay una ventana muy específica entre hoy y el final de febrero donde el umbral magnético está completamente abierto. Después de esa ventana, sigue funcionando, pero con menor intensidad. No porque el campo cambie. Porque la ventana de sincronización entre tu elección interna y la manifestación externa tiene un pico. Y estamos en ese pico ahora mismo. Por eso es tan importante que no retrocedas. Por eso es tan importante que sostengas la frecuencia incluso cuando la duda del pasado intente convencerte de que nada está pasando. Algo está pasando. Algo enorme. Solo que todavía está en el plano invisible. Y lo invisible, si lo sostienes, se vuelve inevitable. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Esa sensación en el pecho, ese orden suave en la mirada, esa certeza sin argumento. Eso no es imaginación. Es la señal de que el campo interno ya se alineó. Y cuando el campo interno se alinea, el campo externo no tiene otra opción que seguirlo. No es magia. Es física. Es cómo funciona la realidad cuando dejas de interferir con ella. Tú interferías cada vez que dudabas, cada vez que forzabas, cada vez que perseguías. Ahora dejaste de interferir. Y el campo hace lo que siempre supo hacer: organizarse hacia la coherencia. Antes de febrero, vas a tener al menos una conversación que cambia todo. No porque el otro diga algo profundo. Porque tú vas a estar en una frecuencia donde las palabras del otro resuenan distinto. Vas a escuchar lo que siempre estuvo ahí pero que antes no podías captar. Y esa conversación va a confirmar lo que ya sabías, que cruzaste. Que todo cambió. Que lo que viene ahora es distinto. Y cuando esa conversación ocurra, vas a sentir un alivio enorme. Porque la duda del pasado finalmente se callará. Y lo que queda es solo la certeza del campo alineado. Aquí el campo se reordena. No porque tú lo ordenes. Porque tú dejaste de desordenarlo. Y esa es la diferencia entre perseguir y permitir. Perseguir es empujar el campo hacia donde crees que debe ir. Permitir es sostener la frecuencia y dejar que el campo te lleve donde ya ibas. Lo segundo es infinitamente más potente. Porque el campo sabe. Tú no sabes. Tu mente lógica no sabe. Pero el campo sabe. Y cuando confías en el campo te muestra lo que tu mente nunca hubiera imaginado. Antes de febrero, al menos una situación que parecía estancada va a moverse. Va a moverse sola. Sin que tengas que hacer nada. Y vas a sentir la tentación de atribuirlo a factores externos. A coincidencia. A suerte. No lo hagas. Porque en cuanto atribuyes el cambio a algo externo, pierdes el poder. El cambio no vino de afuera. Vino de tu frecuencia sostenida. El campo externo solo reflejó tu campo interno. Y si lo ves así, si lo entiendes así, entonces sabes que puedes seguir haciéndolo.
Que puedes seguir sosteniendo la frecuencia y que el campo seguirá respondiendo. Eso es lo que separa un cambio temporal de una transformación permanente. La paradoja se resuelve cuando eliges. No antes. No después. En el momento exacto en que eliges sostener la frecuencia sin importar lo que la duda del pasado te diga, la paradoja se colapsa. Y lo que parecía contradictorio se vuelve obvio. Ya cruzaste y todavía estás cruzando. Ambas cosas son ciertas. Porque el cruce no es un evento. Es un estado. Y mientras sostienes ese estado, todo lo que te rodea se reorganiza para reflejarlo. Tus vecinos lo van a notar. Tu familia lo va a notar. Las personas con las que trabajas lo van a notar. No porque tú se los digas. Porque tu campo se volvió tan coherente que no pueden ignorarlo. Y aquí está lo que nadie te dice sobre este proceso: cuando tu campo se vuelve coherente, también se vuelve contagioso. Las personas alrededor tuyo empiezan a cambiar sin que tú hagas nada. Empiezan a preguntarse qué les está pasando. Empiezan a sentir que algo en ellas también quiere cruzar. Y algunos van a cruzar. Y otros van a resistir. Y tu única responsabilidad es seguir sosteniendo tu frecuencia sin juzgar quién cruza y quién no. Porque eso no depende de ti. Depende de ellos. Tú solo puedes ser el espejo. Y el espejo no juzga. Solo refleja. Antes de febrero, vas a sentir una urgencia interna. No de hacer. De soltar. Algo que todavía estás cargando y que ya no necesitas. Puede ser una creencia. Puede ser una relación. Puede ser una forma de verte a ti mismo. Y cuando lo sueltes, vas a sentir un alivio instantáneo. Y el campo externo va a responder con una facilidad que te va a sorprender. Algo que parecía imposible de soltar se va a ir solo. Sin drama. Sin proceso largo. Simplemente se va a disolver. Porque ya no había nada sosteniéndolo excepto tu decisión de cargarlo. Y en cuanto decides soltarlo, se va. Esto no es teoría. Esto es cómo funciona el campo cuando lo dejas funcionar. Y lo que verás antes de febrero es la confirmación práctica de que esto no es un juego mental. Es una reorganización real del campo relacional externo a partir de tu campo interno alineado. Y esa reorganización es visible. Es medible. Es innegable. Tus vecinos no van a poder explicarlo. Pero van a verlo. Y van a preguntarte. Y tú vas a saber que lo que estás viendo ahora mismo no es casual. Que esta transmisión llegó justo cuando debía llegar. Que el umbral magnético está abierto. Y que ya cruzaste. Lo invisible se vuelve inevitable. Esa es la ley. No la ley de atracción vacía que promete resultados sin frecuencia. La ley de coherencia. Cuando tu frecuencia interna es coherente, el campo externo se alinea. No porque el universo sea mágico. Porque el universo es un espejo. Y el espejo no miente. Si tu frecuencia es caótica, el campo externo es caótico. Si tu frecuencia es coherente, el campo externo es coherente. Y lo que vas a ver antes de febrero es esa coherencia volviéndose tan visible que ya no podrás dudar. Ya no podrás retroceder. Ya no podrás fingir que nada cambió. Ahora bien, aquí viene la elección que define todo. Puedes sostener la frecuencia o puedes bajarla. Puedes permitir que lo invisible se vuelva inevitable o puedes interferir. Puedes confiar en el campo o puedes volver a perseguir. Y la diferencia entre ambas opciones es la diferencia entre transformación real y frustración repetida. Si sostienes, todo fluye. Si bajas, todo se estanca. Es tan simple como brutal. Y nadie puede sostener por ti. Solo tú. Porque solo tú estás dentro de tu campo. Y solo tú decides qué frecuencia emites.
Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que viene en las próximas transmisiones va a profundizar lo que está comenzando hoy. Vas a necesitar recordatorios. Vas a necesitar anclas. Vas a necesitar ver que no estás solo en esto. Que hay otros sosteniendo la misma frecuencia. Y que juntos, la coherencia colectiva amplifica la coherencia individual. Esto no es un camino solitario. Es un campo compartido. Y cuando sostienes tu frecuencia, sostienes el campo para todos los que están cruzando contigo. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todos. Solo con quien ya dio señales de que está listo para cruzar. Porque si se la das a quien no está listo, solo vas a generar resistencia. Y la resistencia externa puede interferir con tu campo si no estás bien anclado. Compártela con quien sientas que ya está al borde del umbral. Con quien necesite solo un empujón final. Con quien, al ver esto, va a entender que no está loco. Que lo que siente es real. Que el cruce es posible. Que ya está ocurriendo. Antes de febrero, vas a recordar este momento. Vas a recordar que estuviste aquí. Que viste esta transmisión. Que algo en tu pecho se movió. Que decidiste sostener. Y cuando lo recuerdes, vas a sonreír. Porque vas a estar del otro lado mirando hacia atrás, y vas a ver lo obvio que era. Lo inevitable que era. Lo simple que era. Solo tenías que dejar de resistir. Solo tenías que permitir. Solo tenías que sostener la frecuencia el tiempo suficiente para que lo invisible se volviera inevitable. Y lo hiciste. Tus vecinos van a preguntarte qué hiciste. Y tú vas a saber la respuesta, pero no vas a decirla. Porque la respuesta no cabe en palabras que ellos entiendan. La respuesta es, dejaste de perseguir y empezaste a permitir. Dejaste de forzar y empezaste a sostener. Dejaste de dudar y empezaste a confiar. Y el campo respondió. Como siempre responde. Como siempre respondió. Como siempre va a responder. Porque el campo no tiene preferencias. Solo refleja frecuencia. Y tu frecuencia ahora es coherente. Y la coherencia atrae coherencia. Y la coherencia se vuelve visible. Y la visibilidad genera preguntas. Y las preguntas confirman que cruzaste. Lo que verás antes de febrero no será un milagro. Será el resultado natural de un campo alineado. Pero para quienes todavía viven en la frecuencia vieja, va a parecer milagroso. Y está bien. Que piensen lo que quieran. Tú sabes lo que hiciste. O mejor dicho, sabes lo que dejaste de hacer. Y esa es la clave. No es lo que agregas. Es lo que quitas. No es lo que empujas. Es lo que sueltas. No es lo que persigues. Es lo que permites. Y cuando lo entiendes así, todo cambia. Porque dejas de esforzarte y empiezas a fluir. Y el flujo es infinitamente más potente que el esfuerzo. Ahora percibes el umbral magnético actuando en silencio. Es una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza sin argumento en tu postura. No hiciste nada espectacular. Dejaste de sostener lo que ya no servía. Y esa ausencia de resistencia permitió que tu frecuencia natural emergiera. Y tu frecuencia natural es coherente. Y la coherencia reorganiza todo. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad. Porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El umbral magnético no se cierra. Solo cambia de intensidad. Y si sostienes lo que comenzó hoy, lo que verás antes de febrero será solo el principio.
porque esto no termina en febrero. Esto empieza en febrero. Esto se vuelve visible en febrero. Y a partir de ahí, todo lo que venga será la confirmación constante de que el cruce fue real. De que lo invisible se volvió inevitable. De que tu campo se alineó. De que tus vecinos lo notaron. De que ya no hay vuelta atrás. Solo hay adelante. Solo hay coherencia. Solo hay lo que siempre estuvo esperándote del otro lado del umbral. Y ahora estás ahí. Comparte esta transmisión con quien lo sienta.